Cuando la mayoría de las personas escucha la palabra misil, imagina inmediatamente a las grandes potencias: Estados Unidos, Rusia, China, países capaces de lanzar proyectiles a miles de kilómetros con precisión quirúrgica. México casi nunca aparece en esa conversación. Y sin embargo, existe una pregunta que lentamente comenzó a surgir entre sectores interesados en soberanía tecnológica y defensa nacional. ¿México realmente podría desarrollar misiles de largo alcance? La mayoría respondería automáticamente que no. Pero el tema es mucho más complejo de lo que parece, porque detrás de un misil moderno existe algo mucho más importante que el arma en sí. Existe ingeniería aeroespacial. Y ahí es donde la historia mexicana cambia completamente. Durante décadas, México fue visto principalmente como un país manufacturero, no como una potencia tecnológica estratégica. Pero existe un dato que muchas personas olvidan. El país sí desarrolló capacidades aeroespaciales importantes en ciertos momentos de su historia. Uno de los ejemplos más simbólicos fue el proyecto del cohete Morelos. Cuando México comenzó a participar en tecnología espacial, demostró algo fundamental. El país sí podía formar ingenieros capaces de trabajar en sistemas avanzados relacionados con propulsión, telecomunicaciones y tecnología aeroespacial. Eso importa muchísimo más de lo que parece, porque la distancia tecnológica entre un cohete espacial y un misil moderno no es tan gigantesca como muchas personas imaginan. De hecho, históricamente, ambas tecnologías evolucionaron de manera muy cercana. Los primeros programas espaciales del mundo nacieron precisamente de desarrollos militares relacionados con cohetes de largo alcance, motores, navegación, control de trayectoria, materiales resistentes y sistemas de propulsión. Todo eso pertenece al mismo universo tecnológico. Y aquí aparece una realidad incómoda. Muchos países con programas espaciales terminan adquiriendo indirectamente conocimientos aplicables a sistemas misilísticos. Por eso la tecnología espacial siempre fue observada cuidadosamente por las potencias globales, porque el espacio y los misiles comparten raíces técnicas profundas. Ahora bien, eso no significa automáticamente que México esté desarrollando misiles secretos o programas ocultos. No existe evidencia pública de un programa mexicano de misiles balísticos de largo alcance comparable a de potencias militares. Pero sí existe algo importante: capacidad tecnológica potencial. Y esa diferencia es enorme, porque el verdadero debate no es si México tiene hoy misiles intercontinentales. La pregunta estratégica es otra. ¿Podría desarrollar capacidades propias avanzadas si el contexto internacional cambiara? Y ahí la respuesta se vuelve muchísimo más interesante. México ya posee elementos industriales y científicos que hace décadas simplemente no existían. Industria aeroespacial creciente, universidades técnicas avanzadas, manufactura de precisión y participación en cadenas globales relacionadas con aviación y tecnología. Estados como Querétaro, Baja California y Chihuahua se transformaron en polos aeroespaciales importantes. Empresas internacionales producen componentes complejos dentro del territorio nacional todos los días. Eso significa algo clave. México ya participa parcialmente en el ecosistema tecnológico necesario para desarrollar sistemas avanzados. El problema es que casi toda esa capacidad está orientada a producción civil o manufactura para compañías extranjeras. No hace desarrollo militar autónomo. Y ahí es donde entra el tema de soberanía. Porque en el siglo XXI, la capacidad de fabricar tecnología estratégica se convirtió en una forma de poder. Los misiles modernos representan precisamente eso. No son solamente armas. Son demostraciones de capacidad industrial, científica y tecnológica. Por eso tantos países intentan desarrollar programas propios. Porque quien domina propulsión avanzada, navegación satelital y sistemas aeroespaciales adquiere autonomía estratégica enorme. Ahora bien, aquí es importante separar fantasía de realidad. Desarrollar misiles de largo alcance no es simplemente construir un cohete grande. Implica sistemas extremadamente sofisticados, navegación precisa, combustibles avanzados, materiales resistentes al calor extremo, miniaturización electrónica y capacidades industriales gigantescas. Además, existe otro factor aún más importante: la geopolítica, porque el desarrollo de misiles de largo alcance es uno de los temas más sensibles de seguridad internacional. Tratados, acuerdos de control tecnológico y vigilancia diplomática giran precisamente alrededor de estas capacidades. Y México históricamente mantuvo una doctrina muy distinta. El país construyó gran parte de su política exterior alrededor de principios de no intervención, estabilidad regional y cooperación internacional. Eso hizo que nunca existiera una carrera nacional visible hacia misiles estratégicos ofensivos. Pero el mundo está cambiando rápidamente. La guerra moderna demostró algo contundente. Los misiles de precisión y los drones de largo alcance se convirtieron en herramientas centrales de poder militar contemporáneo. El conflicto en Ucrania mostró cómo sistemas relativamente accesibles pueden alterar completamente escenarios estratégicos. Eso transformó la conversación global.
Muchos países comenzaron a preguntarse si depender completamente de proveedores externos sigue siendo viable. Y México no es ajeno a esa discusión, especialmente porque el país enfrenta otro problema silencioso: dependencia tecnológica. Gran parte de los sistemas avanzados utilizados en defensa dependen de componentes, software o mantenimiento extranjero. Eso crea vulnerabilidades estratégicas en escenarios de tensión internacional. Y aquí es donde algunas personas comienzan a conectar el tema espacial con soberanía militar. Porque desarrollar ingeniería aeroespacial nacional significa construir talento capaz de trabajar en sistemas complejos: motores, navegación, automatización, inteligencia artificial y propulsión. Tecnologías que tienen aplicaciones tanto civiles como militares. Por eso las potencias invierten tanto en programas espaciales. No solo por exploración, también por capacidades estratégicas indirectas. México ya demostró que puede formar ingenieros altamente capacitados. El problema nunca fue ausencia total de talento. El problema fue continuidad, porque la soberanía tecnológica requiere décadas de inversión sostenida. Y ahí aparece uno de los obstáculos históricos más importantes del país: la falta de proyectos nacionales permanentes a largo plazo. Mientras otras naciones construyeron industrias aeroespaciales integrales durante décadas, México muchas veces quedó atrapado entre cambios políticos y prioridades variables. Y aún así, el potencial existe, especialmente porque el futuro militar probablemente será más tecnológico que industrial en el sentido clásico. La guerra moderna ya no depende únicamente de gigantescos ejércitos convencionales. Depende de precisión, automatización, inteligencia artificial y sistemas autónomos. Eso reduce parcialmente ciertas barreras históricas. Por ejemplo, los drones de largo alcance ya funcionan como una especie de mini misiles inteligentes en múltiples conflictos modernos. Y ahí México podría tener oportunidades más realistas. Desarrollar capacidades relacionadas con drones avanzados, navegación autónoma y sistemas aeroespaciales duales puede ser mucho más viable que intentar construir inmediatamente misiles balísticos complejos. Pero incluso eso requiere estrategia nacional seria, porque la tecnología estratégica no aparece espontáneamente. Necesita inversión, universidades, centros de investigación y continuidad política. Aquí es donde la discusión se vuelve todavía más profunda. ¿México realmente quiere convertirse en una potencia tecnológica autónoma? Porque esa pregunta va mucho más allá del ámbito militar. Implica decidir si el país seguirá dependiendo principalmente de tecnología extranjera o si intentará construir capacidades propias en sectores críticos. Y esa decisión tiene consecuencias geopolíticas enormes, especialmente debido a la relación con Estados Unidos. México comparte frontera, economía y cadenas industriales profundamente integradas con Washington. Cualquier movimiento relacionado con tecnología militar estratégica inevitablemente sería observado cuidadosamente, porque para Estados Unidos, América del Norte forma parte de un espacio de seguridad prioritario. Eso significa que un programa mexicano de misiles ofensivos de largo alcance sería extremadamente improbable bajo el contexto geopolítico actual. No solamente por limitaciones técnicas, también por costos diplomáticos y estratégicos. Pero nuevamente, aquí aparece un matiz importante. Una cosa es desarrollar armas ofensivas estratégicas. Otra muy distinta es construir soberanía tecnológica aeroespacial. Y ahí sí existen oportunidades mucho más realistas. Satélites nacionales, drones avanzados, sistemas marítimos autónomos, cohetes suborbitales y tecnología de navegación. Todo eso fortalece capacidades estratégicas sin necesariamente entrar en la lógica de proliferación misilística. De hecho, muchos expertos consideran que el verdadero futuro del poder militar estará menos en enormes arsenales nucleares y más en sistemas inteligentes, autónomos y de precisión. Eso podría beneficiar relativamente a países medianos con buena capacidad tecnológica, especialmente si logran combinar ingeniería, inteligencia artificial y manufactura avanzada. Y México tiene piezas importantes de ese rompecabezas. La industria aeroespacial mexicana ya participa en cadenas globales complejas. Miles de ingenieros trabajan diariamente en sistemas avanzados. Universidades desarrollan investigación relevante en automatización y materiales. El reto es conectar todo eso bajo una visión estratégica nacional, porque hasta ahora, gran parte del modelo mexicano se enfocó en manufactura para terceros, no en diseño soberano de tecnología crítica. Y ahí aparece la gran diferencia. Fabricar piezas genera empleo. Controlar la tecnología genera autonomía. Eso explica por qué tantas potencias consideran la industria aeroespacial como un asunto de seguridad nacional. Porque quien domina el cielo, el espacio y los sistemas de precisión controla parte importante del equilibrio estratégico moderno. México todavía está lejos de competir directamente contra gigantes tecnológicos militares. Pero el mundo está entrando en una etapa donde incluso capacidades parciales pueden generar ventajas importantes. Drones inteligentes,
vigilancia satelital, sistemas marítimos autónomos y navegación avanzada ya son parte central de la seguridad contemporánea. Y todas esas áreas están conectadas con ingeniería aeroespacial. Por eso el tema de los misiles termina siendo, en realidad, una discusión sobre algo más profundo: la capacidad de México para desarrollar tecnología estratégica propia. Y quizá esa sea la verdadera pregunta que comienza a aparecer detrás de todo este debate. No si México tiene misiles de largo alcance, sino si el país finalmente decidirá construir la soberanía tecnológica necesaria para que, algún día, tenga la capacidad de desarrollar cualquier sistema avanzado que considere necesario. Porque al final, la verdadera independencia militar no comienza con armas, comienza con conocimiento, y esa batalla apenas está empezando.